Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 189. Estamos en Primera de Crónicas y vamos a estar considerando los capítulos 19, 20 y 21. El capítulo 19 recapitula la historia de los consoladores cual envió David a Hanún, rey de los amonitas, luego de la muerte de su padre Naas. Debemos recordar esta historia de Segunda de Samuel capítulo 10. David había mantenido una buena relación con Naas, evitando conflictos entre los amonitas y los israelitas. Sin embargo, el hijo de Naas recibe consejo insensato de unos príncipes de los hijos de Amón. Estos le hacen pensar a Hanún que David enviaba la embajada de consoladores para espiar los negocios del reino de los amonitas. Creyendo que este fuera el fin de la visita de la embajada, Hanún envía a raparle las cabezas a los embajadores, deben notar según el verso 5 que esto incluía sus barbas, y cortarle los vestidos dejándolos en vergüenza. David envía a recibirlos para que no quedaran en vergüenza públicamente entre los hijos de Israel, y los manda a esperar en Jericó hasta que les volvieran a crecer las barbas. Mientras tanto, Hanún se fija de que ha cometido un error con David, pero en vez de arrepentirse, se prepara para guerra, contratando a carros y guerreros de Mesopotamia, Siria, Maaca y Soba. Al escuchar los preparativos y que los ejércitos de los amonitas estuvieron acampando en Medeba, David envía a Joab con el ejército para enfrentarlos. Joab sale junto al ejército y los valientes de David, incluyendo su propio hermano Abisai. Recordarán que Joab y Abisai tuvieron otro hermano llamado Asael, pero este fue muerto por Abner luego de perseguirlo impetuosamente. En este instante, Joab y Abisai dividen el ejército entre ellos con tanto de enfrentar a los amonitas por un lado y a los sirios por el otro. Aunque los hermanos acuerdan en ayudarse uno al otro si fuera necesario, ambos tienen victoria sobre sus enemigos. Luego de hacer huir a los amonitas y a los sirios, David mismo dirige el ejército hacia el otro lado del Jordán con tanto de hacerle la guerra a los sirios. Tienen victoria sobre los sirios matando a su general Sofac, y los sirios no vuelven a aliarse con los amonitas contra Israel. El capítulo 20 contiene la historia de la toma de Rabá por Joab y David. Noten en este instante que la toma de la ciudad se describe en tan solo 3 versos. Sin embargo, estos 3 versos son importantes. Esta historia primero se nos relató en 2 de Samuel capítulo 12, luego de la historia del confrontamiento de David por el profeta Natán, luego de su pecado con Betsabé. El libro de las crónicas no relaciona el adulterio de David ni la reprensión de Dios por el profeta Natán. Esto debe ser por motivos de la escritura del libro. El libro no busca contar los detalles personales de David ni de los reyes, ya que tales escritos eran guardados en al menos 8 libros contemporáneos. Los 8 libros son mencionados en la misma Biblia. Son las crónicas de David mencionadas en Primera de Crónicas 27-24, el libro de los reyes mencionado en Segunda de Crónicas 24-27, el libro de los reyes de Israel mencionado en Primera de Crónicas 9:1, el libro de los reyes de Judá e Israel mencionado en Segunda de Crónicas 16:11 y otros versos, el libro de los reyes de Israel y Judá mencionado en Segunda de Crónicas 27:7 y otros versos, las crónicas de Samuel, las crónicas de Natán y las crónicas de Gad mencionadas en Primera de Crónicas 29 versos 29 y 30. Las crónicas cuales estamos leyendo ahora eran un récord oficial del reino y se enfocaban en las victorias y eventos importantes del reino, como en las genealogías y los cuentos o los conteos, mejor dicho, de las cosas oficiales. Sin embargo, las palabras del verso 1 son reminiscentes de 2 de Samuel capítulo 11, verso 1, indicando que esto sucedió al mismo tiempo que el adulterio con Betsabé. Mientras David estuvo en Jerusalén, Joab sitió a Rabá, donde murió también Urías en la historia de David y Betsabé. Luego de conquistar la ciudad, Joab envía a buscar a David para que entrara a la ciudad como rey conquistador, para que no nombraran la ciudad tras Joab. David desciende a la ciudad poniendo la corona del rey de los amonitas sobre su propia cabeza. Noten que el peso de la corona es de unas 75 libras. El capítulo termina con la mención
mención de la derrota de unos gigantes por mano de los valientes de David. Deben notar la mención de uno de los hermanos de Goliat en el verso 5. Esta sección también es una recapitulación de lo escrito en 2 de Samuel capítulo 21. El capítulo 21 de Crónicas, en Primera de Crónicas, vuelve a contar la historia del censo del pueblo por David, lo cual resultó en juicio de Dios sobre el pueblo. El texto de Crónicas es problemático por su uso del término Satanás en el primer verso, atribuyéndole el pecado a él en vez de a la ira de Dios, como aparece en 2 de Samuel capítulo 24. Debemos notar aquí que el uso de Satanás en el Antiguo Testamento tiene una connotación diferente al su uso en el Nuevo Testamento. Generalmente el término se utiliza en el Antiguo Testamento con relación a un adversario o acusador genérico y no en referencia directa a Satanás o el diablo como en el Nuevo Testamento. Parece ser en este instante que el escritor de Crónicas deseaba atribuir la calamidad que resultó del censo a un adversario en vez de a las acciones directas de David y mucho menos directamente a Jehová. Deben notar la resistencia de Joab diciéndole a David que el censo resultaría en pecado para el pueblo y que traería juicio de Dios. Estas palabras son intencionalmente incluidas en ambos cuentos de la historia, ya que se ha revelado el carácter injusto de Joab. Siendo que David fue resistido en esto hasta por un injusto como Joab, indica el nivel del agravio de David, siendo que no le prestó atención a las palabras de Joab. Notarán en el conteo oficial en el verso 5 que los ejércitos de Israel y Judá fueron numerados separadamente, aunque el reino aún no se había dividido. Es posible que Judá haya mantenido su propio ejército desde los días en que David reinaba en Hebrón, siendo que los de Judá reconocieron primero a David como rey y David reinó desde Hebrón por 7 años. Sin embargo, el ejército de Israel numera 1.1 millón, mientras que el ejército de Judá numera 470,000. Aunque no conocemos mucho en cuanto al ministerio del profeta Gad, sus crónicas mencionadas anteriormente no las tenemos. Esta historia lo identifica como el profeta de Dios cual trajo palabra de juicio a David por lo sucedido en el censo. La palabra de Dios es de 3 opciones y David escoge que el ángel de Jehová trajera destrucción sobre la ciudad. Deben notar en el verso 16 que David pudo ver literalmente al ángel de Jehová mientras traía juicio a la ciudad de Jerusalén. El pecado de David resultó en la muerte de muchos habitantes de la ciudad, pero el ángel de Jehová se detiene en la era de Ornán. Noten en el verso 20 que Ornán también vio el ángel, por lo cual se escondieron sus hijos. David le compra la era a Ornán, aunque éste ofreció dársela junto con los bueyes para el sacrificio, y ofrece holocausto a Jehová, quien manda al ángel a detenerse de mayor daños a la ciudad. Deben notar en el verso 29 que el tabernáculo de Moisés residía en aquel entonces en Gabaón. Gabaón era uno de los lugares altos de prominencia entre los israelitas, aunque luego sería un lugar de idolatría. Estos han sido los capítulos 19, 20 y 21 de Primera de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos otra vez por esta parte mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.